Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en mi canal FrioCool Refrigeración. Hoy vamos a hacer la segunda parte del primero, que aquí se los voy a dejar. El primero fue cómo probar un compresor inverter lineal monofásico de la marca LG. Aquí se los voy a dejar si no lo has visto para que vayas y lo veas. En este video de la segunda parte tuve la colaboración de mi amigo Luis González. Él es un nicaragüense que fue quien me consiguió el compresor original para no tener que hacerle ajustes en tarjeta en dado caso que fuésemos a poner otro tipo de compresor convencional. Entonces, que era lo que había comentado yo en el primer video. Ok, entonces un saludo y muchísimas gracias a nuestro amigo Luis. También quiero darle las gracias y quiero que lo apoyen a un amigo que me ayudó bastante en lo que sería las cargas de gas para este tipo de compresor y nevera, en su amperaje, todo. Siempre me guió y gracias a Dios todo salió bien. Es nuestro amigo Enrique Reparaciones Inverter, ese es su canal. Aquí se los voy a dejar abajo para que vayan y lo apoyen. Es un muchacho dominicano que trabaja directamente para la LG, es agente autorizado por la LG y conoce muchísimo más sobre esas neveras. Yo lo llamé, me sacó de muchas dudas, me ayudó y quiero que entonces ustedes por agradecimiento vayan y lo apoyen en su canal. También quiero que apoyen a un amigo de acá de Panamá que se llama Armando, tiene un canal que es Infotech Solution Panamá. Él fue instructor de robótica, una persona que sabe mucho de electrónica. Cualquier duda que tengan, que necesiten, sé que los va a ayudar. Entonces quisiera que vean este video, dado que aquí vamos a aprender las cargas de esta nevera, aunque sea de 134, van a ver que es muy diferente. Vamos a verlo hasta el final. Hice la prueba de ese compresor, dado que en el primer video tuve varios comentarios negativos donde decían que ese compresor estaba bueno. Aquí les hice la prueba en este video para corroborar de que en realidad estaba malo, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos allá. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, dale like, comparte. Entonces, vamos a ver qué podemos aprender hoy. Ok, mis queridos amigos, ya aquí tenemos ya la nevera. Esta es la segunda parte del video de el compresor lineal inverter LG. Ok, este fue el que diagnosticamos que estaba averiado, estaba malo. Aquí ya tenemos el compresor nuevo, el que nos llegó de Nicaragua, gracias a nuestro amigo Luis González, un grupo que hizo transferencia de calor, Julio Prensa, y por medio de ese grupo fue que conseguí ese contacto de nuestro amigo Luis en Nicaragua y conseguimos ese compresor. Ok, tuve muchos comentarios diciéndome que si no quitaba acá o no abría acá, no estaba seguro si el compresor estaba malo. Ya yo lo abrí aquí y lo encendí y sigue el compresor igual descomprimido. Ahora lo voy a desoldar aquí y lo voy a volver a encender. Esta prueba se la voy a hacer así, la voy a desoldar. Es para aquellos comentarios y personas que hicieron sus comentarios negativos diciendo que no, que el compresor estaba bueno. Entonces yo se lo voy a comprobar en esta prueba. Voy a desoldar para entonces hacer la prueba. Ok, mis amigos, ya enchufé la nevera, como pueden ver ahí. Y ahí desoldé ahí. Ya aquí abrí aquí también, para que vean ahí. Está prendida, aquí está el ventilador andando. ¿Ustedes ven que están comprimiendo? ¿Ah? Están viendo que no está comprimiendo. Cuando yo les digo que algo está malo, yo no voy a subir un video para crear cosas negativas en el canal. Si yo les digo que es negro porque tengo los pelos del burro en la mano. Así que ya entonces aquí soldamos la válvula al nuevo compresor. Ahora voy a probar el compresor aquí al lado de este, para que ustedes vean que ese sí va a comprimir. Aquí vamos a colocar el filtro. Vamos a hacer un buen vacío y quiero que vean que este es el mismo compresor. FLB 075 LBNA. Aquí está igual, ¿ves? FLB 075 LBNA a 53 Hz. Inverter de 0 a 220, 134. Lo único que cambia es la etiqueta.
como pueden ver acá. De 0 a 220, 53 Hz, lineal compresor de 134. Entonces, como pueden ver, es el mismo compresor. Y lo que le iba a decir era que si nosotros cambiamos el compresor por un Lana, ejemplo, o otro Lana es acá LA-NA, o otro compresor que sea lineal inverter de la marca LG, y por ejemplo trae aquí donde dice los Hz en 60 y este de 53, ya el programa que tiene la tarjeta viene para esos Hz, para los 53 Hz. Si le ponemos uno de 60 Hz, tenemos que reprogramar la tarjeta, meterle el programa nuevo, resetear la tarjeta. Entonces en ese caso tendríamos que comprar un escáner. Este es el escáner que se necesita para esos tipos de nevera LG y lo pueden conseguir con Enrique Reparaciones Inverter. Así que suscríbanse. Especial para reprogramar la tarjeta y que la nevera pueda funcionar. Porque si no le metemos ese programa, si no ponemos el mismo compresor, el original, la nevera va a arrancar el compresor, pero a los 3 minutos se va a apagar. Porque el programa está programado para ya el compresor que trae. ¿Ok? Entonces voy a proceder a quitar este compresor y hacerle la prueba al nuevo compresor. ¿Ok? Ok, como pueden ver, ya conecté el compresor nuevo aquí. Miren. Y quiero que escuchen, ¿ves? Esto sí está comprimiendo. Ese no está comprimiendo. Este pedazo de la prueba se lo hice a toda esa gente que hizo esos comentarios que dicen que el compresor estaba bueno. Aquí está la prueba, pues. Este sí está bueno. Ahora voy a proceder entonces a quitar ese compresor y a colocar este allí. ¿Ok? Entonces voy a proceder con eso y ahorita seguimos con el video. Ok, mis amigos, ya entonces instalé lo que sería aquí el compresor. Viene lo que sería la soldadura en hierro y cobre. Hay que lijarlo que quede así de esta manera para que la soldadura quede perfecta. Aquí tenemos el retorno. Ahí está el compresor malo. Aquí tenemos el fundente. Y entonces voy a proceder a hacer estas dos soldaduras. ¿Ok? Ok, ya hicimos las soldaduras acá. Esta es la alta y este es el retorno. Ahora vamos a colocar lo que sería el filtro. Y voy a hacer el corte del capilar. Normalmente yo acostumbro a hacer el corte de capilar no recto así, sino con la pinza un poco más de lado, para que el corte quede así y el huequito quede un poquito más abierto, ¿ok? Porque si lo corto así, simplemente va a quedar muy angostico. Entonces si lo cortamos así en 45, el óvalo va a ser un poquito más grande, ¿ok? Entonces voy a proceder a hacer las soldaduras acá y ya vamos a continuar con el video. Un palo de agua para allá. Ok, mis amigos, ya entonces soldamos lo que sería el filtro. Ya saben, el corte en 45 para que el agujero quede un poquito más abierto. Ya está lista la soldadura. Voy a hacer un vacío. Aquí está la máquina. Para entonces hacer la carga. Ok. Ok, quiero que sepan esto. Ahí ya está la válvula abierta. ¿Están escuchando ese sonido de la bomba? Ok, cuando ella ya termina de hacer un vacío que ya no hay nada de atmósfera allá adentro, el sonido de la bomba cambia. Y si ustedes cierran la válvula, así debe sonar, que no tenga este ruido, y ustedes se van a dar cuenta. Ahí va disminuyendo el sonido de la bomba. Ustedes se van a dar cuenta poco a poco.
Ok, como pueden ver, ya el ruido ha disminuido. Ya el vacío está casi completo. Si ustedes cierran la válvula, debería de quedar con el mismo sonido, ¿ok? Ya cerré la válvula y sigue sonando igual porque ya no tiene más aire que sacar. Supongamos que tiene aire. Y voy a crear una pérdida aquí. Supongamos que todavía tiene aire. Miren cómo va a sonar la bomba. ¿Están viendo el sonido de la bomba? Ya la apreté otra vez. Cuando ya él saca todo, él no suena más. Si cerramos la válvula, vieron, es como si ya hubiese hecho vacío, pero no, porque todavía está sacando aire. ¿Ok? Entonces voy a terminar ese vacío. Solamente quería que ustedes aprendieran esto también. ¿Ok? Ok, otra de las cosas que quiero que vean es que esta nevera dice aquí cuánto sería el amperaje con su carga ya. ¿Ok? Con toda su carga de refrigerante. 3.1 amperios. Y es 134, 4.9, 4.94 onzas. Esto lo podemos convertir a gramos para aquellas personas que lo hacen con pesas. Introducen el gas por pesado, pues. No trae LRA ni aquí ni en el compresor, dado que es un compresor inverter. Y varía su amperaje, ¿ok? Pero este sería el amperaje nominal, ya con toda su carga y trabajando su compresor a altas revoluciones, ¿ok? Entonces ya aquí lo tenemos listo para hacer la carga, como pueden ver. Entonces voy a pulgar la manguera acá. Ok, mis amigos, ya entonces ya hicimos, la metimos para acá, para dentro de la casa, para terminar de hacerle la carga acá adentro. Lo que quiero que vean es que aquí tiene el amperaje 3.1, sería el amperaje de la nevera completa, ¿ok? El amperaje de toda la nevera. Pero en estas neveras, las cargas tenemos que hacerlas con el multímetro puesto en el compresor, dado que tenemos que llevar la carga. Entonces fui a conectarle el multímetro para que ustedes vean y poderles demostrar con carga y amperaje. El amperaje debería ser a 0.80, ¿ok? En el cable del compresor, ¿ok? Y miren la carga para que ustedes vean. La carga está prácticamente en vacío. Entonces, lo que quiero que sepan es que no podemos pasarlo de 0.80. Ya puede quedar en 0.75, 0.80, hasta ahí. ¿Ok? Y acá va a estar el amperaje en 2.75. Lo que se debe a que los RPM, cuando empiecen a aumentar del compresor, acuérdense que esto es un compresor inverter, llegaría a lo que tenemos allá, que es 3.1, 3.15. ¿Ok? Entonces así terminamos lo que sería esta nevera LG con el compresor lineal inverter monofásico, y quiero que vean que la carga está prácticamente en vacío. No se dejen llevar por la carga, aunque sea de 134, porque muchos dirán, no, que tiene que estar en 5 PSI, en 10 PSI. No, hay que hacerlo por el cable que va hacia el compresor, y tiene que estar en 0.80. Todos estos consejos me lo dijo nuestro amigo del canal Enrique Reparaciones Inverter, ¿ok? Entonces quiero que sepan eso, quiero compartirlo con ustedes. Gracias a Enrique. Suscríbanse a su canal, apóyenlo. Entonces será hasta un nuevo video. Hasta la próxima.